Buenas tardes. ¿Puedes hablar un poco de qué tiene que ver cuántica y espiritualidad? Gracias. Gracias a ti, querida dichosa. No sabes cómo me encanta hablar de este tema. Me fascina. Es uno de mis temas preferidos. Y además que ha representado para mí, por supuesto, la oportunidad para hablar de ciertos mitos. No tiene nada que ver la cuántica con la espiritualidad. Nada. Al menos no al día de hoy, ¿eh? No hay comprobación de eso. Que yo sé que hay bastantes amigos que tal como yo confunden y que dicen, no, es que fíjate que sí, porque lo dijo Perengano y fulano y sutano y Herculano y Archibaldo y Solferino y también lo dijo Lucrecia y Remedios y todos ellos dicen que sí. A ver, ¿pero ellos son físicos cuánticos? Ah, no, pues no. ¿Qué son? Conferencistas. Pues entonces, que te lo diga un físico cuántico. Ay, pero sí, fíjate que hay un físico cuántico que conozco que se llama Javier Santaolalla. Ay, el Javi, ese Javi español. A ver, revisa bien, porque eso me escribieron el otro día en otro clip que hice acerca del tema, diciendo que el Javier Santaolalla está diciendo que sí, que hay una conexión entre la física cuántica y la espiritualidad. Y no memes tampoco, no es cierto. Sí ha habido algunos físicos que dicen que la tienen, que hay relación entre la espiritualidad y la física cuántica, pero al día de hoy no está demostrado. Ya sabes, aquí cada quien puede pensar lo que se le antoje. Y si tú quieres relacionar a la física cuántica con la espiritualidad nomás porque se te antoja, pues lo puedes hacer, pero no hay un sustento verdadero. Es más, ni siquiera el Greenberg, el Jacobo Greenberg, que ahora lo están poniendo de moda y que él pudo relacionar la física cuántica con espiritualidad porque estaba haciendo estudios acerca de los campos morfogenéticos y todo. Mira, si realmente te pones a estudiar, te vas a dar cuenta que no es así, que no hay una relación. Pero en este sentido, hay un libro que leí hace varios años que me gustó bastante, que se llama La mamá de Kepler, de un físico y doctor en cuántica, llamado Sergio de Régules. Ahí está, te lo dejo como una buena referencia, Sergio de Régules. Pero a ver, Lupita, ¿quién es este amigo? ¿Quién es Sergio de Régules? Vamos a ver si por aquí lo encontramos. A ver, Lupita, ponte a trabajar, por favor. ¿Qué es lo que ha hecho este señor, Sergio de Régules? Físico y divulgador en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Coordinador científico de la revista ¿Cómo ves? Sus libros son El renovador involuntario, Pangaea, El sol muerto de risa, Pangaea, Cuentos cuánticos, ADN, 2000 y Las orejas de Saturno, Paidós, 2003. Como coautor ha escrito El piropo matemático, Lectorum, 2000, Crónicas geométricas, Santillana, 2002, Crónicas algebraicas, Santillana, 2002. Gracias, Lupita. Qué bueno que te estás aplicando. Necesito que me apoyes porque esto de que ganes más dinero que yo y de vez en cuando trabajes como que no me gusta tanto, pero aplícate. Sergio de Régules entonces es un físico y escribió este libro que se llama La mamá de Kepler, que es necesario, yusivo y es menester que todo estudiante de espiritualidad lo lea para que se le abra la cabeza y se dé cuenta que no tiene nada que ver. Empezando por ti, Quique, sí, tú, Enrique Corbera, que tanto hablaste de que había una relación, y también por ti, Gary Renard, y también por ti, David, y todos ustedes, ya saben. Por favor, léanlo para que se abra un poquito la neurona y aprendamos que no hay ninguna relación. Deepak Chopra también, por favor, échale una leída, y bueno, todos los espiritualoides que de pronto creen que es así. Este señor habla, hay más libros, pero este es uno de los sencillitos, porque él como divulgador de la ciencia también te pone los temas de una forma sencilla. Y habla sobre el tema de la cuántica y, por supuesto, de la cháchara cuántica, que es la manera en la que él, de manera sarcástica, habla acerca de lo que ha pasado, ¿sí? Con toda esta corriente que vino en el New Age, por ahí de los años 70s, 80s, y que pretendía ser la panacea para todos aquellos que, por un lado, estaban en el aspecto espiritual, deseando que la ciencia pudiera avalarlos, y por el otro lado, como una forma de tener simplemente un nuevo negocio. En este libro se habla de estos aspectos.
Se hace mención de la película ¿Y tú qué sabes? Muchos de ustedes la vieron, la conocen. ¿Y tú qué blip sabes? Una película de Mark Vicente, un director que estuvo involucrado después en la secta de Kit Raniere, NXIVM. Pero antes de entrar a la secta de Kit, él se dedicó a hacer este documental junto con algunos otros amigos. Entre ellos sale, por supuesto, Ramta, o la mujer que canaliza a Ramta, y algunos supuestos científicos que en esa película hablan de la relación de la cuántica con la espiritualidad. La película la he visto yo varias veces, o el documental, y sí podemos detectar muchísimos huecos o falacias que se dan allí. Pero eso lo dejo a discreción del observador que en este momento está, para que ustedes vean la película y determinen esto. Dice por aquí Regules: soy físico y aprendí algo de mecánica cuántica en la Facultad de Ciencias de la UNAM. La mecánica cuántica es la física de lo muy pequeño, átomos, moléculas y demás. Es lo primero que tenemos que entender. La física cuántica estudia lo pequeño, pero no estudia la mente, no estudia el espíritu, estudia lo pequeño, tal como átomo, molécula, partícula subatómica, efectos que ocurren dentro de ese mundillo pequeñísimo que a veces un microscopio no alcanza a detectar. No estudia a la mente, no estudia al perdón. Luego salen cada barrabasada con que el perdón cuántico. Pues ¿de dónde, no? La cuántica no estudia el perdón, no estudia el espíritu, que es un aspecto totalmente abstracto, sino que la cuántica estudia cosas que se pueden medir a través de un campo de posibilidades, pero desde el aspecto estadístico y de probabilidad de las matemáticas. Muy importante. Por eso, este amigo al menos habla con cierto enfoque académico, ¿sí? Por lo menos. Después, en este capítulo, que es uno muy bueno que les recomiendo, donde se puede explicar lo que significa, hay algunos puntos interesantes. Primero, la física cuántica surge por ahí de hace un siglo. Hace un siglo se empiezan a desarrollar modelos que trataban de explicar lo que ocurría a niveles microscópicos, modelos matemáticos, modelos de experimentación. A toda esa colección de ideas o de teorías se les llamó física o mecánica cuántica. Pero les produjo muchos dolores de cabeza a sus fundadores. Por ejemplo, tendríamos a Heisenberg, que es uno de los fundadores, tenemos a Max Planck, también otro de los fundadores, a Niels Bohr, y bueno, hay muchos fundadores de la física cuántica, muchos. Pero ahí no está ni Deepak Chopra, ni tampoco va a estar tu facilitador favorito. No está allí, él no es un fundador. Los fundadores de la física cuántica se rascaron la cabeza porque no podían empatar la cuántica con el mundo macroscópico, es decir, el mundo de lo que tú físicamente ves. Tú ves un árbol, ves una manzana, pero en la cuántica tú no ves una manzana. Lo que ves son probabilidades estadísticas, matemáticas, de lo que significaría el colapso de onda, que es ya la terminología de los cuánticos. Ellos hablan en términos de probabilidad, pero nunca faltó el Deepak Chopra, payasón, que dijo: como los cuánticos hablan de probabilidades, yo lo quiero entender como la probabilidad de mejorar mi vida. Y ahí es donde la puerca torció el rabo, porque la probabilidad de la que hablan los físicos es una medición matemática que se calcula con porcentajes y con diferentes modelos matemáticos. Para ello se tiene que estudiar por lo menos estadística inferencial y estadística estocástica. ¿El por qué lo sé? Pues porque yo lo vi en la universidad, tuve que estudiar para poder hacer modelos cuánticos. También trabajé con eso. Pero nada que ver con las supercherías acerca de la probabilidad de poder cambiar tu vida simplemente pensando de otra manera. No, eso es otra cosa. Sin embargo, la cuántica, si uno usa la mecánica cuántica para calcular el resultado de un experimento, por ejemplo, lanzar un dado, pero los dados no son objetos cuánticos, nada más está siendo
esta referencia, en vez de dar una respuesta precisa, la teoría da solo la probabilidad de que se produzca cada uno de 6 resultados posibles. Y este tema de la probabilidad cuántica es lo que los maestros y gurús espiritualoides no tocan, porque no saben. Están hablando nada más de aspectos que les conectan muy bien con la parte de tú puedes cambiar tu vida, tú con el nivel de tus pensamientos, porque la cuántica lo dice. Y lo que dice la cuántica no es que tú puedes cambiar tu vida. La cuántica habla de probabilidades de ciertos experimentos o ciertas actitudes o comportamientos, mejor dicho, de partículas subatómicas, pero se habla de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que haya un efecto cuántico determinado de algunas variables? Un 68%, un 32%, que son las probabilidades que los físicos miden. Probabilidades. Tú pones a un Deepak Chopra a revisar esto cuando él sacó su libro de Sánate o Sanación Cuántica, y el tipo no sabe nada, por supuesto, porque no es su área de trabajo y no tiene por qué serlo. Hay una entrevista que se le hizo a Deepak Chopra con un físico cuántico y salió más apaleado que tú y que yo cuando éramos niños. Por supuesto. Porque no sabe. Y no hay problema en no saber. El problema es creer que sabemos y presentarnos como expertos. Entonces, por eso, el Deepak Chopra solo cree saber de física cuántica, pero no sabe nada. Sin embargo, si te presentas como un experto, es cuando la puerca tuerce el rabo y hacemos un ridículo tremendo. Y esto es lo que ocurre hoy en nuestros días cuando no entendemos estos aspectos. Mira, por ejemplo, Heisenberg, ¿no? Este apellido Heisenberg lo van a reconocer algunos que son fanáticos a la serie de Breaking Bad, porque justo Walter White utiliza Heisenberg porque fue uno de los fundadores de la cuántica. Fue un científico muy, pero muy relevante el siglo pasado. Werner Heisenberg es uno de los fundadores más importantes de la cuántica. Y él escribió en su libro de Física y Filosofía: la transición de lo posible a lo real se efectúa en cuanto el objeto interactúa con el aparato de medición. No tiene nada que ver con el acto de registrarse el resultado en la mente del observador. Y más adelante dice que, en definitiva, la teoría cuántica no contiene elementos subjetivos genuinos, porque no introduce la mente del físico como parte del acontecimiento atómico. Entonces, eso de que hoy los espiritualoides están diciendo que tú, por ser observador, estás influyendo en la medición del objeto cuántico, al menos para Heisenberg, no estaba totalmente sostenido. Hoy en día el consenso entre los físicos que Wigner se equivocó y con él Capra, pero a pocos físicos lo conocen, la mecánica cuántica no necesita tomar la mente del observador. Y es interesante este aspecto. No se necesita tomar a la mente. Entonces, ¿por qué me metes a la cuántica en los efectos mentales? Un curso de milagros estudia la mente. La física cuántica no estudia a la mente y de entrada no necesita tomar en cuenta la mente del observador. No hay relación. El hecho de que tú lo quieras poner a huevito es porque se te antoja y porque puede sonar como una parafernalia que es más engañabobos que divulgación. Es decir, yo me levanto ante un estrado y les digo a todos: es que la mente de Jesús cuánticamente está conectada con nosotros, por eso sus saltos cuánticos con el perdón y la expiación han hecho que nosotros también lleguemos a ese estado de vibración donde la energía del Maestro y nosotros podemos entregarnos en la santa paz. La expiación es un salto cuántico. No mames, perdón, ya no mames, cállate, estás dando Grinch, estás dando vergüenza ajena. Sin embargo, los que de pronto escuchamos ese discurso y no tenemos este tipo de contexto, pues nos lo comemos. Decimos, tiene razón el maestro Don Próculo, que hasta física cuántica sabe. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo sabe? Pero ese maestro Don Próculo no ha leído a Heisenberg, no sabe de matemáticas, quizá ni siquiera tiene estudios
Quizá ni siquiera terminó la primaria el cabrón, o sea. Es lo que me llamaba la atención cuando yo escuchaba de pronto a estos maestros cuánticos de la espiritualidad. O sea, ni siquiera tienen estudios en física, en matemáticas, y dicen que la cuántica la dominan. Y luego, déjate eso, el doble cuántico de Garnier. ¿Sí se llama Garnier? Garnet. Pierre Garnet. Sigue siendo igual la misma cosa absurda. Igual. Dice por aquí el Jesus Moss, pregunta, ¿cómo es posible que buscando tanta basura como respuestas que no hartan de tantas estupideces? ¿Cómo es posible que sigamos buscando? Porque no leemos, querido Jesus, es lo que quiero comentar. No nos ponemos a revisar con detalle el discurso que escuchamos. El de la persona que sea, tenemos que ir a las fuentes. Entonces, una de las cosas que aquí se plantea, porque la física cuántica todavía no está cerrada, es decir, se están haciendo muchas interpretaciones desde hace varios años, no es un tema cerrado, es un tema que se sigue explorando, se sigue cambiando. Hay interpretaciones como la de Copenhague, que es una de las más famosas, más tradicionales, que es donde todos los facilitadores espiritualoides te hablan acerca del ejercicio de del experimento de la doble rejilla, donde una partícula, un electrón, un fotón, parece dividirse en dos y que así es la mente y muchas hartas de cosas raritas. Esa es una interpretación que se le conoce dentro del gremio, la interpretación de Copenhague, pero hay más interpretaciones. La física cuántica no se entiende hoy dentro del gremio de físicos, todavía no se entiende, pero eso no significa que no podamos utilizarla. El transistor es una de las aplicaciones de la cuántica. No es una ciencia que tenga límites en su parte aplicativa, porque si no sería más que nada una teoría, sino que tiene aplicaciones. Los transistores que están dentro de tu teléfono celular, dentro de una televisión, de una Smart TV con la que te pusiste a ver el Mundial de Qatar, tiene transistores. Un transistor es el ejemplo de la aplicación de la física cuántica tal como la entendemos, con modelos matemáticos, predicciones y sobre todo con el control de los diferentes efectos que puede tener la luz. El láser también es otra de las aplicaciones de la física cuántica. El perdón, no. El láser sí. O sea, si tú le preguntas a uno de estos espiritualoides, oye, dame un ejemplo de física cuántica, hoy en nuestros días. Esperamos que por lo menos tenga la cultura básica para decirte el transistor es uno de ellos. O, por lo menos, el láser. El láser con el cual tú podías escuchar tus DVDs, tus discos compactos. Eso es física cuántica aplicada a la cotidianidad. Por supuesto, a la tecnología. Así que, seguimos con esto. Los gurús del New Age, que hoy apelan a la mecánica cuántica para justificar sus doctrinas, tomaron de Capra, que fue uno de estos fanáticos que pensaron que la física cuántica podía explicar absolutamente todo, empezaron a influir, o empezó él a influir en toda esta época del New Age. El argumento clásico del New Age cuántico, o de la mística cuántica, es: la física cuántica ha demostrado que la mente crea la realidad, por lo tanto, tú puedes crear tu propia realidad conscientemente. El día que tú escuches a un facilitador, divulgador, gurú espiritual, diciendo que, por favor con eco, diciendo, la física cuántica ha demostrado que la mente crea la realidad y por lo tanto, tú puedes crear tu propia realidad consciente, sacas el látigo de perdón y le das un latigazo en las nalguitas. Ahí. Órale, lárguese de aquí. O bueno, no seamos violentos, ¿no? No seamos violentos. Disculpen ustedes, queridos milagronautas, es que como el tema me apasiona. Simplemente levántate y vete de allí, ¿no? Porque te está contando una mentira. Y lo está haciendo de manera descarada. La física cuántica no ha demostrado que la mente crea la realidad. No. Esa es una idea de la ley de atracción, del secreto, de Rhonda Byrne y los demás amigos de esa pandilla.
Pero la física cuántica nunca ha demostrado que la mente crea la realidad. Jamás. Nunca. Pero, como dice aquí, de ahí se deduce Deepak Chopra, por ejemplo, que estar enfermo es una decisión y por lo tanto estar sano también. Chopra va más lejos, en su opinión, podemos dejar de envejecer por nuestra propia voluntad. Hoy podemos, esto lo predicó Deepak, él decía, pues podemos dejar de envejecer, porque el envejecimiento es una decisión que también tiene que ver con procesos cuánticos y mira, pues yo no lo veo como que muy jovencito en estos días, Deepak. JC Knight, que es la mujer que canaliza a Ramtha, que también aparece en la película, y tú que sabes, y que por supuesto ella es una de las productoras, ella puso el dinero para esa película, concluye triunfalmente que tú puedes liberarte de la depresión y la mediocridad y ser feliz con solo decidirlo. El mensaje de Chopra y de Knight son muy alentadores, sí, claro, pero no tiene nada que ver con un nivel atómico o molecular. Nada que ver. Ahora, ¿por qué ha pasado esto? Porque se ha pedido prestada la credibilidad de la ciencia para hacer, de alguna manera, un argumento sostenible. Cada vez que escuches a un maestro gurú espiritual diciendo, es que la ciencia ya comprobó que, tenemos que levantar la ceja y decir, vengo a escuchar cosas de espiritualidad, no de ciencia. Porque la ciencia va por otro lado. A la ciencia no le interesa tu paz interna. A la ciencia no le interesa el perdón y el milagro. A la ciencia le interesan otras cosas. Y está bien que así sea. Cada cosa en su lugar. Pero si empezamos aquí con que, espérame tantito, déjame pedirle a la ciencia prestada sus palabras para que yo pueda tener entonces un argumento mamalón de que de pronto te diga, es que el perdón es la conexión de campos cuánticos entre dos cerebros que están teniendo la apertura de un campo de posibilidades de paz. Alguien tendrá que decirme, oye, deja de ser payaso. Estás haciendo una parodia o nos quieres ver la cara de Guaril. Porque no tienen nada que ver la cuántica y la espiritualidad. Y como nos dice aquí, Knight y sus amigos hacen énfasis en el papel del observador como un ser consciente en la mecánica cuántica. Y ese es el argumento principal de los espiritualoides cuánticos. Ellos dicen, es que el observador influye en lo que observa. Ok, ¿es válido decir eso? Sí, pero no tiene sentido decirlo como si fuera probado por la ciencia, porque eso no ha sido así. O sea, tú puedes decir, sí, yo como mente observadora influyo en lo que veo. Muy bien, pero si de pronto tratas de validarte con la ciencia, pues yo pediría que me muestres los estudios científicos. Es lo que yo le diría a un Gary Renard. Gary, ¿dónde viene eso? ¿En qué paper científico viene que el perdón es cuántico? ¿Dónde? O a un Deepak, ¿no? O a un JC Knight, a un Ramtha. Se lo preguntaría. Porque no tiene nada que ver. Dice, según ellos, la amplia gama de estados que puede encontrarse un objeto cuántico nos da a las personas un montón de posibilidades. Más, según ellos, la observación consciente selecciona una de esas posibilidades, de modo que nosotros como observadores conscientes de nuestra propia vida, podemos elegir cuál de ellas se ha de realizar. Es el argumento tradicional. Mira, es un campo de posibilidades y tú con tu mente observador eliges cuál posibilidad. Por ejemplo, la posibilidad de, en este momento, tener tu cuerpo sano o tener la posibilidad de un cuerpo enfermo. Eso es lo que ellos predican. Dice, hoy en día, el consejo entre científicos, y el consejo en ciencia es todo, por supuesto, es que, primero, según los científicos, los objetos de dimensiones macroscópicas, por ejemplo, las personas, sus cerebros, no se encuentran nunca en superposiciones de estados como la de el dado que antes se describió. O sea, la física cuántica no aplica a los cerebros, no aplica a los cuerpos, no aplica a la manzana. La física cuántica tiene como enfoque algo más profundo y diminuto que tus ojos físicos no pueden ver. O sea, no es un objeto cuántico de estudio tu cuerpo. No hay sanación cuántica real.
no existe. Eso es una cosa sacada del peyoyo. Alguien se lo sacó del peyoyo y empezó a venderlo muy bien. Después, al menos para los científicos y médicos eso no existe. El que Deepak lo venda así, o lo haya vendido, es otra cosa fuera de la ciencia, no tiene nada que ver con la ciencia. Y aquí, como ya lo dije al principio, si tú quieres meterle lo cuántico a todo, a los chilaquiles cuánticos, el mezcal 400 conejos cuántico, mi cachuchita cuántica, el micrófono cuántico, tú eres libre de hacer lo que se te pegue la gana y decirlo, pero si pretendes avalarlo por la ciencia, tú y yo tenemos que mostrar documentación que es así. Si alguien me dice, oye, ¿por qué dices que la velocidad de la luz es de 298,000 kilómetros por segundo? Ah, lo dice la ciencia. ¿Dónde lo decimos? Bueno, existen papers, existen documentos oficiales científicos que han hecho experimentación y si tú tienes duda, puedes volver a experimentar para saber si la velocidad de la luz es la que te estoy diciendo. Pero en este momento no hay todavía un estudio contundente científico que diga que la mente influye en lo observado. Ahora, ¿la mente interpreta lo observado? Sí, pero eso es un aspecto de la psicología o de la filosofía, no de la ciencia. Por eso, entre más tengamos claridad de qué hace cada cosa, va a ser mucho más interesante para todos nosotros. Yo con un curso de milagros no tengo por qué irme a la ciencia. ¿Para qué? Pero me gusta la ciencia para algún otro tipo de cosas. Si yo tengo que hacer un circuito electrónico donde voy a colocar LEDs, necesito la ciencia para que funcione. Claro. Pero para desprogramar a mi mente de creencias equivocadas, pues utilizo el curso de milagros. No voy a utilizar a la ciencia. Es lo que muchas veces digo, no mezcles el mole con el pozole. Segundo, dice aquí, la observación que selecciona solo uno de los estados posibles no tiene que ser una observación consciente. Basta que sea una interacción del dado con un aparato de medición. No necesita que tu mente elija la posibilidad o probabilidad cuántica, sino que son estados que, sin que la mente esté participando, suceden. Es lo que nos está diciendo este punto. Y tercero, por más que nuestra conciencia pudiera desencadenar la selección de uno de los estados posibles de nuestra vida, es un precepto fundamental de la mecánica cuántica que esa selección opera al azar. De manera fundamentalmente incontrolable, de modo que nuestra mente solo podría decidir seleccionar y también en qué momento seleccionar, pero nunca qué seleccionar. Esto no lo hubiera negado ni el mismísimo Wigner. O sea, tú no puedes decidir con tu mente seleccionar un estado cuántico, pero los estados cuánticos se pueden seleccionar, pero no cuál exactamente. Si eso fuera posible, los físicos ya hubieran dado con una teoría unificadora de todas las cosas que pasan en el universo y todavía no ha sucedido la teoría de unificación de las leyes que rigen la naturaleza. Finalmente dice, resumiendo, aunque los fundadores de la mecánica cuántica hicieron mucha alaraca con el observador, hoy la mayoría de los físicos concuerdan en que el observador es simplemente el resto del universo y la observación ocurre en cuanto cualquier parte del resto del universo interactúa con nuestro famoso dado. La mecánica cuántica no necesita la conciencia. Y eso es una bomba. La mecánica cuántica no necesita la conciencia. ¿Y cuántas veces hemos ido a este tipo de charlas donde tenemos a Don Próculo hablando de una conciencia cuántica? ¿No? Y te lo habla como si verdaderamente fuera un doctor en cuántica, ¿eh? Bastaría nada más con que Don Próculo sacara el pizarrón y se pusiera a hacer ecuaciones del colapso de onda. El día que Don Próculo haga eso, entonces sí, un aplauso a Don Próculo. Veo que tiene la teoría que va a ayudar a la ciencia a poder controlar nuestro comportamiento humano, entre otras cosas también. Pero la conciencia cuántica no existe dentro del gremio de la física. La conciencia cuántica es otro de los sofismas que por supuesto podemos encontrar en toda esta espiritualidad cuántica. Claro, ahí cada 2x3 sale la frase mamalona de conciencia cuántica, perdón cuántico,
expiación cuántica seguramente, milagro cuántico, salto cuántico, que el salto cuántico por supuesto es un concepto de la física cuántica y es el estado y el cambio de una partícula subatómica que no tiene ningún tipo de continuidad. El salto cuántico habla de matemáticas discretas, es decir, estados totalitarios entre ceros y unos, pero no entre 0.5. Esto es algo muy técnico dentro del aspecto de la física. Salto cuántico. Que lo podamos utilizar como ejemplificación o incluso una metáfora de lo que significaría cambiar nuestra vida en el mundo, es válido, pero no es exactamente así. El salto cuántico es un tecnicismo de la física. Si lo estamos utilizando en nuestros días, pues evidentemente es como cuando una persona vas caminando por la calle y le dices, oye amigo, necesitas expiación. Y él no sabe nada del curso de milagros. Te va a decir, ¿y eso qué es? Pues expiación es entregar al Espíritu Santo lo que te hiere. ¿Y eso qué es? Y así, o sea, no hay un contexto. Es un tecnicismo el salto cuántico. Entonces se dio y se hizo desde hace varios años toda una alaraca por el tema de la cuántica dentro del aspecto espiritualoide y que al final ha quedado en los anales de la historia como una manera de hacer fuertes, entre comillas, argumentos muy débiles. Siempre he pensado que aquellos que utilizan a la cuántica dentro de un aspecto espiritual para explicar algo espiritual es porque no saben ni cómo decirlo y son débiles sus argumentos, porque la espiritualidad dentro de lo que significa la experiencia, por supuesto, no necesita explicación, pero en cierto momento donde estás divulgando la espiritualidad y utilizas a la cuántica, me parece que no estás seguro de lo que estás hablando ni de cuántica ni de espiritualidad. Hay un hueco. Hay que reconocerlo. No pasa nada con decir yo no sé física cuántica o yo no sé espiritualidad. Yo no sé. Y si no lo sabes, no importa. Puedes estudiarlo, puedes empaparte más. El problema es querer vender la moto, querer vender el humo y a través de palabrería cuántica te estoy vendiendo cháchara cuántica. Ese es el aspecto nada más. Y aunque ya lo he recomendado y lo he dicho en varias ocasiones, estos libros de estudio, por lo menos este de Sergio Régules, que se llama La mamá de Kepler, te puede dar una visión muy general, pero hay otros libros más enfocados como el libro Cuestiones Cuánticas de Ken Wilber. Se llama Kim Wilber. A ver, aquí tengo su... A ver, ayúdame, por favor, Lupita. Ayúdame. ¿Cómo se llama este amigo? Aquí está. Se llama Ken Wilber. Cuestiones cuánticas, lo recomiendo. Cuestiones cuánticas, escritos místicos de los físicos más famosos del mundo. Ken Wilber por primera vez se reúnen. En un libro, los escritos místicos de los científicos más eminentes de nuestra era, los padres fundadores de la relatividad y de la física cuántica. Gracias, querida Lupita. Efectivamente, el libro de Cuestiones Cuánticas recoge la idea mística de los científicos. Y cuando hablamos de mística, desconectamos a la ciencia. O sea, un científico puede ser un físico cuántico, pero tiene la mística también de decir, ojalá que esto algún día pueda ser quizá sostenido por la ciencia. Y evidentemente ese ha sido el tema desde hace muchos años. Pero no significa que hoy ya esté. O sea, al día de hoy la cuántica no puede responder las cuestiones filosóficas ni espirituales. No se puede. No se puede. Entonces, cuando escucho por ahí la cháchara cuántica, hablando o viniendo de la voz de un conferencista, de un gurú, de un maestro, y solamente me repite el típico argumento que la mente crea la realidad, pues digo, bueno, ¿qué se puede hacer? No puedes ponerte tú allí a decirle, a ver, haz esto y aquello, porque te sacan de la charla, ¿no? Te sacan de allí. Cosa que ya viví. Me sacaron de una conferencia porque yo le pregunté al maestro que cuáles eran las ecuaciones matemáticas que definían y me dijo que mi ego era tan grande que era mejor que saliera yo de ese grupo porque iba a contaminar a todos con mi ego preguntón. Vamos a terminar. Querida dichosa, este tema lo he tratado ya en otro video,
también, largo, de media hora, porque es un tema que me apasiona. Y te recomiendo que lo busques en mi canal de YouTube. Búscalo así, Física Cuántica, un curso de milagros, Física Cuántica Espiritualidad. Búscalo. Y ahí hay bastantes cosas que te van a ayudar. Este video complementa al anterior, porque ahora saqué el libro de Sergio de Régules, que es uno de los que me gusta en su parte de divulgación, y espero que te haya sido de utilidad. Y si no, pues déjame saber aquí tus comentarios. ¿Qué te parece? Ahí está.